Señor, su madre está viva, dijo la mendiga al millonario que lloraba en el funeral. La niebla se arrastraba entre las lápidas como un manto espectral aquella mañana de otoño. Fernando Monterrey, un empresario de rostro angular y ojos profundamente marcados por el dolor, permanecía inmóvil frente a la urna que supuestamente contenía las cenizas de su madre, doña Elena. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios, temblaban mientras sostenían una fotografía desgastada donde ambos sonreían en tiempos más felices. Los presentes, miembros de la alta sociedad mexicana, murmuraban palabras de consuelo que se perdían en el aire frío de la mañana. Fernando apenas los escuchaba, concentrado en los recuerdos de su madre, su sonrisa cálida, el aroma a canela que siempre la acompañaba, las historias que le contaba antes de dormir cuando era niño. Entre la multitud elegantemente vestida, una figura desentonaba completamente. Una anciana de ropas gastadas y mirada penetrante se movía con sigilo, observando la escena desde la distancia. Nadie le prestaba atención, como si fuera invisible, un fantasma más entre las tumbas del cementerio. Ricardo Monterrey, el primo de Fernando y administrador de las empresas familiares, se mantenía cerca del empresario, colocando ocasionalmente una mano sobre su hombro en señal de apoyo. Su rostro mostraba una máscara perfecta de dolor, pero sus ojos revelaban un brillo inquietante cuando creía que nadie lo observaba. La ceremonia transcurría con la solemnidad esperada hasta que la anciana, reuniendo todo su valor, se acercó a Fernando. Sus pasos eran decididos, a pesar de que varios invitados intentaron discretamente interponerse en su camino. El doctor Martínez, médico de la familia, frunció el ceño al verla aproximarse. «Señor», susurró la anciana con voz firme, pero suave, «su madre está viva». El silencio que siguió fue absoluto. Fernando levantó la vista, encontrándose con los ojos sabios y determinados de aquella mujer. Antes de que pudiera responder, ella extrajo algo de entre sus ropas, un broche de oro con intrincados detalles florales. Fernando sintió que el mundo se detenía. Aquel broche, con la inscripción «Para Elena, mi eternal amor, Roberto» en su reverso, era inconfundible. Un regalo de su padre a su madre en su 20º aniversario de bodas, una pieza única que ella jamás se quitaba. «Hace 3 días», continuó la anciana, ignorando las miradas de desprecio a su alrededor. «Mientras recogía materiales para reciclar cerca de las lomas, vi algo extraño. Era medianoche cuando un auto se detuvo. Una señora mayor, muy elegante, pero visiblemente asustada, se acercó a mí. Iba acompañada por un hombre de traje oscuro». El doctor Martínez intentó interrumpir, acercándose con paso firme. «Señor Monterrey, esta mujer claramente está buscando atención, no debería...» Pero Fernando levantó una mano, silenciándolo. Sus ojos no se apartaban del broche, sus dedos trazando la inscripción que conocía de memoria. La anciana continuó su relato, su voz ganando fuerza. «La señora me entregó dinero y este broche. Me pidió que viniera hoy, que se lo entregara a su hijo y le dijera que está viva, que no creyera lo que le dijeran sobre ella». Ricardo Monterrey se adelantó, su rostro contraído en una mueca de disgusto. «Fernando, no puedes creer esta historia absurda. Esta mujer obviamente robó el broche de alguna manera. Deberíamos llamar a seguridad». Pero Fernando no escuchaba. Sus ojos estaban fijos en el broche, en los detalles que solo su madre y él conocían. El pequeño rasguño en la esquina inferior, resultado de una caída durante unas vacaciones en Acapulco. La casi imperceptible marca en el cierre, consecuencia de una reparación años atrás. La multitud comenzó a agitarse, dividida entre quienes querían expulsar a la anciana y quienes observaban fascinados el desarrollo de los acontecimientos. El doctor Martínez sacó su teléfono, aparentemente para llamar a seguridad, pero sus manos temblaban visiblemente. «¿Cómo se llama usted?», preguntó Fernando finalmente, su voz apenas un susurro. «Carmen», respondió la anciana con dignidad. «Carmen Ramírez». Fernando asintió lentamente, guardando el broche en su bolsillo con sumo cuidado. Sin importarle las miradas escandalizadas de los presentes,
tomó las manos ásperas y trabajadas de Carmen entre las suyas. «Señora Carmen, ¿aceptaría venir conmigo? Necesito escuchar cada detalle de su historia». La decisión de Fernando provocó un murmullo generalizado entre los asistentes. Ricardo Monterrey intercambió una mirada significativa con el doctor Martínez, mientras la esposa de este último, una enfermera llamada María, observaba la escena con una mezcla de preocupación y algo más. ¿Culpa? Carmen asintió con dignidad, ignorando los murmullos y miradas de desaprobación. Fernando ofreció su brazo a la anciana y juntos comenzaron a caminar hacia la salida del cementerio. Detrás de ellos, la urna que supuestamente contenía las cenizas de Elena Monterrey quedaba como testigo silencioso de un misterio que apenas comenzaba a develarse. Ricardo Monterrey los observó alejarse, su rostro una máscara de preocupación fraternal. Sin embargo, cuando creía que nadie lo miraba, sus dedos tamborileaban nerviosamente contra su pierna, y sus ojos revelaban un cálculo frío y metódico. El doctor Martínez se acercó discretamente a él, y ambos intercambiaron palabras en voz baja, sus gestos tensos y controlados. La niebla continuaba arrastrándose entre las lápidas, como si quisiera ocultar los secretos que comenzaban a emerger en aquella mañana de otoño. Y mientras Fernando ayudaba a Carmen a subir a su auto, una pregunta resonaba en su mente. Si su madre estaba viva, ¿qué oscura verdad se ocultaba detrás de su supuesta partida? La mansión de los Monterrey se alzaba imponente contra el cielo del atardecer, sus ventanales reflejando los últimos rayos del sol como espejos dorados. Fernando condujo su auto a través de los jardines perfectamente cuidados, consciente de las miradas sorprendidas de los empleados al ver a Carmen sentada en el asiento del pasajero. La anciana observaba todo con ojos atentos pero serenos, como si no estuviera impresionada por el lujo que la rodeaba. Su dignidad natural contrastaba con sus ropas gastadas, creando una imagen que desconcertaba a todos los que la veían. «Pueden preparar la casa de huéspedes», ordenó Fernando a Lucía, el ama de llaves, quien no pudo ocultar su asombro. «La señora Carmen se quedará con nosotros por un tiempo». «Pero señor», comenzó Lucía, interrumpiéndose al ver la mirada determinada de su patrón. «No es una sugerencia, Lucía, es una orden». En el estudio privado de Fernando, Carmen se sentó en un elegante sillón de cuero, rechazando amablemente la copa de vino que le ofrecieron. En su lugar, pidió un vaso de agua que bebió con delicadeza. «Necesito que me cuente todo», dijo. Fernando sentándose frente a ella. «Cada detalle, por pequeño que parezca». Carmen asintió, sus ojos perdidos momentáneamente en los recuerdos. Era una noche sin luna. El frío se colaba entre los edificios y yo estaba revisando los contenedores de reciclaje cerca de la avenida principal de Las Lomas. El auto era negro, muy elegante. Se detuvo tan silenciosamente que al principio no lo noté. Fernando escuchaba con atención, grabando cada palabra. Carmen continuó. Su madre bajó del auto primero. Llevaba un abrigo azul oscuro y parecía nerviosa, mirando constantemente sobre su hombro. El hombre que la acompañaba era alto, de cabello gris. Tenía un porte elegante, como de alguien acostumbrado a moverse en círculos importantes. ¿Podría reconocerlo si lo viera de nuevo? Sin duda, hay algo distintivo en su manera de moverse, en cómo protegía a su madre. No parecía una amenaza, sino más bien un guardián. Mientras hablaban, el teléfono de Fernando no dejaba de vibrar. Mensajes y llamadas de Ricardo, del doctor Martínez, de socios comerciales que habían presenciado la escena en el cementerio. Los ignoró todos. «Su madre me miró a los ojos», continuó Carmen, «y vi en ellos una mezcla de miedo y determinación. Me dijo, por favor, tome esto. Es muy importante que llegue a mi hijo Fernando. Él debe saber que estoy viva, que todo esto es necesario». Luego me dio instrucciones precisas sobre el funeral, como si supiera exactamente cuándo y dónde sería. Fernando se levantó y comenzó a caminar por el estudio, su mente trabajando a toda velocidad. ¿Dijo algo más? ¿Alguna pista sobre a dónde iba?
Solo mencionó que la verdad saldría a la luz cuando fuera seguro, y algo sobre una fundación, pero fue interrumpida por el hombre del traje, que parecía preocupado por el tiempo. En ese momento, Lucía entró al estudio, su rostro pálido. «Señor, el señor Ricardo está aquí. Insiste en verlo». Fernando intercambió una mirada con Carmen, quien asintió levemente. «Hazlo pasar, Lucía, y por favor acompaña a la señora Carmen a la casa de huéspedes después». Ricardo Monterrey entró como una tormenta contenida, su habitual compostura apenas ocultando su agitación. Se detuvo en seco al ver a Carmen aún presente. «Fernando, esto es una locura. No puedes darle crédito a esta... Cuida tus palabras, primo», interrumpió Fernando, su voz suave pero con un filo de acero. «La señora Carmen es mi invitada». Ricardo se pasó una mano por el cabello, un gesto nervioso que Fernando nunca le había visto antes. «Piensa en el escándalo, en las implicaciones legales. El certificado de defunción ya fue emitido. El testamento está en proceso». «¿Por qué tanta prisa con el testamento, Ricardo?», preguntó Fernando, observando cómo su primo palidecía ligeramente. «Mi madre apenas desapareció hace una semana». Carmen se levantó con dignidad, su presencia de alguna manera dominando la habitación a pesar de su humilde apariencia. «Con su permiso, señor Fernando, la señora Lucía me mostrará mis habitaciones». Cuando la puerta se cerró tras ella, Ricardo se desplomó en una silla. «No puedes estar hablando en serio. ¿Darle asilo a una vagabunda que claramente está intentando extorsionarte? ¿Extorsionarme? ¿Con un broche que mi madre nunca se quitaba? ¿Con detalles que solo alguien que la vio podría conocer? Hay explicaciones lógicas para todo esto», insistió Ricardo, aunque su voz temblaba ligeramente. «El broche pudo ser robado antes del accidente o durante el caos posterior». Fernando se acercó a su primo, estudiando cada microgesto de su rostro. «¿Sabes qué es curioso, Ricardo? Que nadie ha mencionado qué tipo de accidente fue. Los reportes son sorprendentemente vagos al respecto». Ricardo se levantó abruptamente. «Estás alterado por el dolor, es comprensible, pero no permitas que esta situación se salga de control. Piensa en la reputación de la familia, en los negocios». «¿Los negocios?». Fernando soltó una risa, sin humor. «Mi madre podría estar viva, ¿y tú estás preocupado por los negocios?». «Soy realista», respondió Ricardo, recuperando algo de su compostura. «Alguien tiene que serlo en estos momentos». Mientras Ricardo se dirigía a la puerta, se detuvo un momento. «Por cierto, el doctor Martínez sugiere que la señora Carmen sea evaluada psicológicamente. Por su propio bien, por supuesto». Fernando observó a su primo salir, notando cómo sus hombros estaban tensos, cómo sus pasos, usualmente seguros, parecían ligeramente inestables. Se acercó a la ventana y vio a Carmen siendo escoltada por Lucía hacia la casa de huéspedes. La anciana se detuvo un momento para observar el jardín, y por un instante pareció brillar con una sabiduría antigua y misteriosa en la luz del atardecer. En su escritorio, el broche de oro captaba los últimos rayos del sol. Su inscripción, un testimonio silencioso de un amor que quizás no había terminado. Fernando lo tomó entre sus manos, y en ese momento tomó una decisión. Descubriría la verdad, sin importar el costo. Los primeros rayos del sol se filtraban por las ventanas de la biblioteca cuando Fernando recibió la llamada de los investigadores europeos que había contratado. Llevaba horas revisando documentos, fotografías y estados de cuenta, buscando cualquier anomalía que pudiera darle una pista sobre el paradero de su madre. «Señor Monterrey», la voz del investigador principal, González, sonaba tensa. «Hemos encontrado algo irregular. Las grabaciones de seguridad del día del incidente están corrompidas. No es un error técnico común. Alguien manipuló los archivos deliberadamente». Fernando se frotó los ojos cansados, observando el amanecer sobre los jardines de la mansión. A lo lejos, podía ver a Carmen en el huerto que había comenzado a cultivar en la casa de huéspedes. En apenas una semana, la anciana había transformado el espacio abandonado en un próspero jardín de hierbas aromáticas.
¿Qué más han descubierto?, preguntó mientras observaba cómo Carmen se movía entre las plantas con una gracia sorprendente para su edad. Las transferencias bancarias, señor. En los días previos al incidente, se realizaron movimientos importantes desde las cuentas de su madre hacia un banco en las Islas Caimán. La documentación está en orden, con la firma de doña Elena, pero... ¿Pero qué? Las fechas no coinciden. Según los registros médicos que nos proporcionó el doctor Martínez, su madre estaba hospitalizada el día que supuestamente firmó las transferencias. Fernando sintió que el aire se volvía más denso. ¿Han podido rastrear el destino final del dinero? Es complicado. El dinero se movió a través de varias empresas fantasma. Pero hay algo más. Encontramos una conexión entre una de estas empresas y... La llamada se cortó abruptamente. Fernando intentó devolver la llamada, pero solo recibió un mensaje de línea ocupada. Un suave golpe en la puerta lo sobresaltó. María, la esposa del doctor Martínez, entró con paso vacilante. Su rostro, normalmente sereno, mostraba signos de una noche sin dormir. «Señor Monterrey, perdone la hora, pero necesito hablar con usted. En privado». Fernando asintió, cerrando la laptop donde había estado revisando documentos. María se sentó, sus manos entrelazadas con fuerza en su regazo. «Lo que voy a decirle podría costarme mi matrimonio, mi carrera. Pero no puedo seguir callando. La escucho, María. El cuerpo que identificaron como el de su madre». María tomó aire, como reuniendo valor. «No hubo una identificación apropiada. Mi esposo falsificó los documentos». Fernando se quedó inmóvil procesando la información. ¿Por qué? Ricardo se lo pidió. Le pagó una suma considerable por su silencio. El cuerpo era de una mujer indigente con características físicas similares a las de doña Elena. En el jardín, Carmen había detenido su trabajo y miraba hacia la biblioteca, como si pudiera sentir la intensidad de la conversación que se desarrollaba en su interior. ¿Por qué me está contando esto ahora, María? Porque su madre descubrió algo sobre los negocios de Ricardo, algo que podría destruirlo. María se levantó acercándose a la ventana. La noche antes del accidente, escuché a mi esposo hablando por teléfono con Ricardo. Estaba alterado, decía que doña Elena tenía pruebas, que todo se vendría abajo. Fernando se unió a ella en la ventana, observando cómo Carmen comenzaba una conversación con Lucía, quien había salido a llevarle el desayuno. La anciana tenía un don especial para hacer que la gente se abriera con ella. ¿Qué tipo de pruebas? No lo sé con certeza, pero doña Elena había estado investigando las finanzas de la empresa durante meses. Contrató a auditores externos en secreto. Un ruido en el pasillo hizo que María se sobresaltara. «Debo irme. Ya he dicho demasiado». «María», Fernando la detuvo antes de que llegara a la puerta. «¿Por qué decidió hablar ahora?». La enfermera se volvió, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «Porque conocí a su madre, señor Monterrey. Era una mujer extraordinaria, que siempre ayudó a los demás. No puedo ser cómplice de esto». Después de que María se fue, Fernando permaneció largo rato mirando por la ventana. Carmen había terminado su trabajo en el huerto y ahora estaba sentada en un banco, tejiendo algo con hilos de colores brillantes. Había algo en su presencia que transmitía paz y sabiduría. Lucía entró con el correo matutino. Entre los sobres, uno llamó la atención de Fernando. Era de la Fundación Monterrey para Adultos Mayores, una organización que su madre había dirigido discretamente durante años. Al abrirlo, encontró documentos financieros y una nota escrita a mano. Las respuestas están en los números EM. La caligrafía era inconfundiblemente la de su madre. Fernando extendió los documentos sobre su escritorio, notando patrones en las donaciones y gastos que no había visto antes. Cada transacción contaba una historia, y juntas formaban un rompecabezas que comenzaba a tomar forma. En el jardín, Carmen había terminado su tejido. Era una compleja figura que parecía representar un laberinto. La anciana lo sostuvo contra la luz del sol, como si estuviera buscando un mensaje oculto en sus patrones.
Fernando tomó su teléfono y marcó el número de González, pero antes de que pudiera hacer la llamada, recibió un mensaje de texto de un número desconocido. No confíe en las líneas telefónicas convencionales. Nos pondremos en contacto por otros medios. La verdad está más cerca de lo que cree. Mientras tanto, en la entrada de la mansión, un auto negro se detenía silenciosamente. Ricardo Monterrey descendió, su rostro una máscara de preocupación fraternal. Pero sus ojos, cuando se posaron en la figura distante de Carmen en el jardín, revelaron un cálculo frío y determinado. La tarde caía sobre la Ciudad de México cuando Carmen notó algo inquietante desde su ventana en la casa de huéspedes. Un hombre de traje oscuro merodeaba por los límites de la propiedad, pretendiendo hablar por teléfono mientras estudiaba la disposición de las cámaras de seguridad. No era la primera vez que lo veía. Durante la última semana había aparecido en diferentes momentos del día, siempre con una excusa diferente. Carmen había aprendido a confiar en sus instintos durante sus años en las calles, y algo en aquel hombre le provocaba una profunda inquietud. En la mansión principal, Fernando recibía una visita inesperada. Alejandra Vega, una elegante mujer de mediana edad, se presentó como la nueva directora de servicios sociales del distrito. Señor Monterrey, comenzó con voz estudiadamente profesional. Hemos recibido reportes sobre una situación irregular en su propiedad. Una mujer mayor, aparentemente en situación vulnerable, residiendo sin supervisión adecuada. Fernando la interrumpió con un gesto cortés pero firme. La señora Carmen es mi invitada, no una persona en situación vulnerable. Tiene todo lo que necesita y más. Entiendo su generosidad, continuó Alejandra, su tono revelando cierto desdén. Pero debemos seguir los protocolos establecidos. Tenemos un lugar para ella en el Centro de Atención para Adultos Mayores San Rafael. No será necesario, respondió Fernando, notando cómo la mujer apretaba su maletín con más fuerza de la necesaria. Insisto, señor Monterrey, como funcionaria pública tengo la obligación de... ¿De verdad es funcionaria pública, señorita Vega?, preguntó Fernando sacando una tablet de su escritorio. Porque según los registros oficiales, el puesto que menciona no existe, y su nombre no aparece en ninguna nómina gubernamental. El rostro de Alejandra perdió color por un instante, pero se recuperó rápidamente. Debe haber algún error en sus registros. O tal vez, Fernando se inclinó hacia adelante. Debería preguntarle a mi primo, Ricardo, quién la envió realmente. La mujer se levantó abruptamente, abandonando toda pretensión de cordialidad. Comete un error, señor Monterrey, uno que podría tener serias consecuencias. Después de que Alejandra se fue, Fernando se dirigió a la casa de huéspedes. Encontró a Carmen en su pequeño jardín de hierbas, preparando una infusión con plantas que ella misma había cultivado. Tienen miedo, dijo Carmen sin levantar la vista de su trabajo. El miedo los hace predecibles. ¿Cómo lo sabe? Cuando vives en las calles, aprendes a leer a las personas. Es una cuestión de supervivencia. Carmen le ofreció una taza de té. Esta mezcla ayuda a aclarar la mente. Fernando aceptó la bebida, sorprendido por su aroma complejo y reconfortante. Carmen, ¿alguna vez ha sentido que está en peligro aquí? La anciana sonrió con serenidad. El peligro es como las nubes, señor Fernando. Siempre está presente, moviéndose sobre nuestras cabezas. Lo importante es saber cuándo buscar refugio. En ese momento, Lucía apareció con un sobre urgente. Llegó por mensajero especial, señor. Dentro del sobre, Fernando encontró una serie de documentos antiguos de la Fundación Monterrey. Entre ellos, fotografías de su madre, inaugurando diferentes proyectos sociales. En una de ellas, parcialmente oculto en segundo plano, se veía al mismo hombre que había acompañado a doña Elena la noche que encontró a Carmen. Este hombre, murmuró Fernando, estudiando la imagen. Alberto Guzmán, dijo Carmen, mirando la fotografía. Era el chofer de confianza de su madre, un hombre bueno. Fernando la miró sorprendido. ¿Lo conoce? Lo vi aquella noche,
la manera en que protegía a su madre, solo un amigo verdadero actúa así. El teléfono de Fernando vibró con un mensaje encriptado de González. Registros de inmigración confirman que Alberto Guzmán salió del país hace una semana. Viajaba con una mujer mayor. Documentos aparentemente legales, pero con anomalías sutiles. Carmen continuó preparando más té, sus movimientos deliberados y precisos. Las hierbas nos enseñan paciencia, señor Fernando. Cada una tiene su tiempo de cocción, su momento exacto. Apresurar el proceso solo arruina la esencia. ¿Está sugiriendo que debo ser paciente? Estoy sugiriendo que cada revelación tiene su momento. Carmen señaló hacia un colibrí que se había detenido cerca de sus plantas. Mire ese pajarito. Sabe exactamente qué flor visitar y cuándo. La naturaleza tiene su propia sabiduría. En la mansión principal, Ricardo observaba la escena desde una ventana del segundo piso, su rostro contraído por la preocupación. A su lado, el doctor Martínez revisaba unos documentos. ¿Están listos los papeles?, preguntó Ricardo. Sí, respondió el médico, aunque su mano temblaba ligeramente. El diagnóstico de demencia senil está completo. Con esto podríamos solicitar su internamiento forzoso. Bien, Ricardo tomó los documentos. Es hora de silenciar a esa anciana entrometida de una vez por todas. Lo que ninguno de los dos hombres notó fue que María, la esposa del doctor, estaba en el pasillo escuchando cada palabra. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y comenzó a escribir un mensaje urgente a Fernando. En el jardín, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. Carmen había terminado de tejer otro de sus misteriosos patrones, mostrando lo que parecía ser un camino que se bifurcaba en múltiples direcciones. A veces, dijo la anciana mientras guardaba su tejido, el camino más seguro no es el más directo. El mensaje de María llegó a Fernando mientras revisaba antiguos documentos de la fundación en su estudio. Tienen documentos falsos. Planean internar a Carmen en una institución psiquiátrica. Ricardo y mi esposo están detrás. De todo, tenga cuidado. Fernando sintió que el aire se volvía más denso. A través de la ventana, podía ver a Carmen en su jardín, enseñando a Lucía sobre las propiedades de diferentes hierbas medicinales. La sabiduría de la anciana había comenzado a transformar no solo el espacio físico de la propiedad, sino también a las personas que la rodeaban. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era González, el investigador principal, quien había viajado desde Europa para entregar personalmente información crítica. Señor Monterrey, comenzó González, cerrando cuidadosamente la puerta tras de sí. Lo que hemos descubierto es más complejo de lo que imaginábamos. Su madre no solo administraba la Fundación para Adultos Mayores, estaba creando una red de protección para personas vulnerables en toda América Latina. Fernando extendió sobre su escritorio los documentos que González había traído. Fotografías, estados financieros, correos electrónicos impresos, cada pieza añadía profundidad al misterio. Aquí, señaló González, encontramos un patrón interesante. Cada vez que la fundación abría un nuevo centro, aparecía una transferencia bancaria peculiar, pequeñas cantidades aparentemente insignificantes, pero que juntas formaban un fondo considerable. ¿Un fondo para qué? Para protección, respondió una voz desde la puerta. Era Carmen, que había entrado silenciosamente. Su madre estaba construyendo refugios seguros para personas que necesitaban desaparecer temporalmente. Fernando y González intercambiaron miradas sorprendidas. Carmen se acercó al escritorio, sus ojos sabios estudiando los documentos. ¿Cómo sabe esto?, preguntó Fernando. Porque yo fui una de las personas que ella ayudó hace muchos años, respondió Carmen, su voz suave pero firme. Antes de vivir en las calles, tuve una vida diferente. Era profesora universitaria, especializada en finanzas internacionales. El silencio que siguió fue profundo. Carmen continuó. Un día, descubrí irregularidades en las cuentas de una
Importante fundación educativa. Cuando intenté reportarlo, comenzaron las amenazas. Su madre, a través de su red, me ayudó a desaparecer. Me dio una nueva identidad. Me protegió. ¿Por qué eligió vivir en las calles entonces?, preguntó González, intrigado. Porque a veces el mejor lugar para esconderse es a plena vista. Nadie mira realmente a las personas sin hogar. Nos volvemos invisibles. Carmen sonrió con una mezcla de tristeza y sabiduría. Además, en las calles encontré una libertad y una verdad que nunca había conocido antes. Fernando procesaba esta nueva información cuando su teléfono vibró con otro mensaje de María. Ricardo ha convocado una junta de emergencia del Consejo Directivo para mañana. Planean algo grande. Necesitamos actuar rápido, dijo González, pero con inteligencia. Si su madre utilizó el mismo sistema para protegerse, entonces está en uno de los refugios de la fundación, completó Fernando, comenzando a entender el intrincado plan de su madre. Carmen se acercó a la ventana, observando cómo el jardín que había creado atraía mariposas y colibríes. Las plantas nos enseñan sobre los ciclos de la vida, señor Fernando. A veces, lo que parece marchitarse solo está reuniendo fuerzas para renacer. En ese momento, Lucía entró apresuradamente. Señor, hay alguien que insiste en verlo. Dice que es la hermana de Alberto Guzmán. La mujer que entró era Elena Guzmán, una señora de mediana edad con un porte elegante y ojos astutos. Señor Monterrey, he esperado el momento adecuado para acercarme. Trabajé como secretaria en la fundación durante 15 años. ¿Por qué viene ahora?, preguntó Fernando, notando cómo Carmen estudiaba a la recién llegada con intensidad. Porque mi hermano Alberto me contactó ayer. Su madre está a salvo, señor Monterrey. Está en un lugar donde Ricardo nunca la encontrará. Elena sacó un pequeño dispositivo de su bolso. Y tengo algo que ella quería que usted viera. El dispositivo contenía documentos digitalizados y fotografías. Su madre descubrió algo hace 2 años. Algo que involucraba a Ricardo en un esquema complejo de desvío de fondos. No solo de las empresas familiares, sino también de un grupo de políticos corruptos que utilizaban la red empresarial como fachada. ¿Por qué no me lo dijo? La voz de Fernando temblaba ligeramente. Porque Ricardo la amenazó. No solo con perjudicarlo a usted, sino también con destruir toda la red de protección que había construido para personas vulnerables. Ella decidió desaparecer para ganar tiempo, para reunir pruebas irrefutables. Carmen se acercó a Elena, sus ojos encontrándose en un momento de reconocimiento mutuo. Las mariposas más hermosas emergen de las crisálidas más oscuras, dijo la anciana suavemente. Su madre está en un monasterio, continuó Elena, usando un nombre diferente. Está protegida por personas de confianza. Alberto y yo hemos estado siguiendo el rastro del dinero, documentando cada transacción sospechosa, cada empresa fantasma. Fernando se sentó pesadamente en su silla. Ella intentó advertirme, ¿verdad? La carta que nunca llegó. Sí, confirmó Elena, pero uno de los hombres de Ricardo la interceptó. Han estado vigilando cada movimiento en esta casa desde 1900, hace meses. González intervino. Esto explica por qué las transferencias bancarias tenían ese patrón particular. No solo estaba moviendo dinero, estaba dejando un rastro para que lo siguiéramos. Carmen se acercó a Fernando, colocando una mano gentil en su hombro. Su madre es una mujer extraordinaria, señor Fernando. No solo protegió a los vulnerables, construyó un sistema para asegurar que la verdad siempre encontrara su camino hacia la luz. Mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando sombras largas a través del estudio, los presentes comenzaron a elaborar un plan. La verdad estaba emergiendo, pieza por pieza, como las plantas que Carmen cultivaba en su jardín, con paciencia, cuidado y la certeza de que, al final, la luz siempre encuentra su camino a través de la oscuridad. La mañana siguiente amaneció con una neblina espesa que envolvía la mansión Monterrey como un manto protector. En la cocina, Carmen preparaba una infusión especial de hierbas, mientras Fernando, Elena y González ultimaban los detalles de su plan.
La junta directiva está programada para las 10, informó Elena revisando su tablet. Ricardo ha convocado a todos los miembros del consejo, incluyendo al doctor Martínez. ¿Están seguros de que funcionará?, preguntó Fernando, sosteniendo la taza de té que Carmen le había servido. Las pruebas son irrefutables, respondió González, desplegando una serie de documentos sobre la mesa de la cocina. Cada transacción, cada empresa fantasma, cada desvío de fondos, todo está documentado. Carmen se movía por la cocina con gracia serena, sus manos expertas seleccionando hierbas y especias. El té que están bebiendo es una mezcla especial, comentó. En mi cultura lo llamamos el té de la verdad, no porque haga decir la verdad a quien lo bebe, sino porque ayuda a mantener la mente clara cuando la verdad emerge. Un mensaje de María apareció en el teléfono de Fernando. Ricardo acaba de llegar. Está en su oficina con mi esposo. Parecen nerviosos. Elena sacó un pequeño dispositivo de su bolso. Este es el regalo de despedida de Alberto antes de llevar a su madre al monasterio. Contiene un programa especial que puede rastrear transferencias bancarias en tiempo real. ¿Cómo funciona?, preguntó Fernando, estudiando el aparato con curiosidad. Observe. Elena conectó el dispositivo a su laptop. En la pantalla apareció un mapa de transacciones financieras, como una telaraña de conexiones, que se extendía globalmente. Cada punto representa una cuenta bancaria, cada línea una transferencia. El programa busca patrones específicos que coincidan con el modus operandi de Ricardo. González señaló un punto en particular. Aquí, en las últimas 24 horas, ha habido un incremento significativo en las transferencias hacia cuentas en paraísos fiscales. Ricardo está intentando mover el dinero antes de que todo explote. Carmen se acercó a la pantalla, sus ojos sabios estudiando los patrones. Las personas son como estas líneas en la pantalla, todas conectadas, todas dejando rastros. Nadie puede escapar verdaderamente de la red de la vida. Un nuevo mensaje de María aumentó la tensión. Están preparando los documentos para internar a Carmen. Tienen una ambulancia esperando cerca de la propiedad. Fernando se levantó, su determinación visible en cada movimiento. Es hora. Elena, ¿está todo listo en la sala de juntas? Sí. Las presentaciones están preparadas, incluyendo las pruebas digitales y los testimonios. También tenemos una sorpresa especial. ¿Sorpresa?, preguntó Fernando. Elena sonrió misteriosamente. Digamos que no somos los únicos que hemos estado vigilando a Ricardo. La fundación tiene más aliados de los que él imagina. Carmen se acercó a Fernando, ajustando suavemente su corbata. Recuerde, señor Fernando, la fuerza no siempre está en el golpe más fuerte, sino en el momento preciso. En la sala de juntas, los miembros del consejo comenzaban a llegar. Ricardo los recibía con su habitual encanto, aunque sus ojos traicionaban una tensión subyacente. El doctor Martínez se mantenía cerca de él, su rostro pálido y sudoroso. Elena se posicionó discretamente cerca de la puerta, su tablet lista para la presentación. González se mezcló entre los asistentes, aparentando ser un consultor más. Y Carmen, contra todas las expectativas y protestas de Ricardo, tomó asiento en la mesa principal, su presencia irradiando una dignidad que hizo que varios miembros del consejo la miraran con respeto involuntario. Antes de comenzar, anunció Ricardo intentando tomar el control de la situación. Tengo un asunto urgente que discutir sobre la seguridad y el bienestar de ciertos invitados en la propiedad. Fernando se levantó tranquilamente. Sí, primo. Hablemos de seguridad y bienestar. Hablemos de la Fundación Monterrey y de los verdaderos motivos detrás de la desaparición de mi madre. La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. Ricardo palideció visiblemente, mientras el doctor Martínez comenzaba a temblar en su asiento. Y entonces, como un rayo de sol atravesando la niebla, una voz familiar resonó desde los altavoces de la sala. Querido hijo, ha llegado el momento de que conozcas toda la verdad. El silencio que siguió a la voz de Elena Monterrey fue absoluto. En la pantalla principal de la sala de juntas apareció su imagen, transmitida en vivo desde el monasterio. Su rostro, aunque más delgado,
mantenía la misma dignidad y fortaleza que la caracterizaban. Miembros del Consejo, continuó Elena, su voz clara y firme. Durante años, la Fundación Monterrey ha sido más que una organización benéfica. Ha sido un refugio para aquellos que necesitaban protección, un faro de esperanza en momentos de oscuridad. Ricardo intentó levantarse, pero Fernando lo detuvo con un gesto. Siéntate, primo. Es hora de escuchar. Elena continuó. Hace 2 años descubrí irregularidades en nuestras cuentas corporativas. Al principio pensé que eran errores administrativos, pero pronto encontré un patrón sistemático de desvío de fondos. Ricardo había estado utilizando nuestra red empresarial para un elaborado esquema de lavado de dinero. González activó su presentación, mostrando gráficos y documentos que respaldaban cada palabra de Elena. Los miembros del consejo observaban atónitos cómo se revelaba la verdad, capa por capa. Cuando confronté a Ricardo, prosiguió Elena, él respondió con amenazas, no solo contra mí o mi hijo, sino contra cada persona que la fundación protegía, personas vulnerables que habían encontrado refugio bajo nuestro amparo. Carmen, desde su asiento, observaba la escena con serenidad. Sus manos trabajaban silenciosamente en un nuevo tejido, creando patrones que parecían reflejar la complejidad de la situación. Fue entonces cuando decidí desaparecer, explicó Elena. No por cobardía, sino por estrategia. Necesitaba tiempo para documentar cada transacción, cada conexión, cada evidencia que probara la verdad. El doctor Martínez se removía incómodo en su asiento, mientras su esposa María, que había entrado discretamente a la sala, lo miraba con una mezcla de tristeza y determinación. Alberto, mi fiel amigo y chofer, me ayudó a ejecutar el plan. La noche que encontramos a Carmen, Elena sonrió cálidamente hacia la anciana. Fue una señal del destino. Vi en ella no solo a alguien que podría ayudarnos, sino a una aliada que entendía profundamente el valor de la verdad y la justicia. Ricardo, pálido y sudoroso, intentó interrumpir. Esto es absurdo. Elena claramente está confundida, alterada, por el aislamiento. ¿Confundida, Ricardo? La voz de Elena se tornó firme. ¿Cómo cuando intentaste confundir al Consejo sobre el verdadero destino de los fondos de la Fundación? Elena activó una nueva pantalla, mostrando documentos bancarios. Cada transferencia, cada cuenta offshore, cada empresa fantasma, todo está aquí. Fernando se levantó, su presencia dominando la sala. Mientras mi madre reunía evidencias, yo también estaba investigando. González, por favor, muestre el resto. Las pantallas se llenaron de nueva información, correos electrónicos, transferencias bancarias, documentos notariales. Cada pieza encajaba perfectamente en el rompecabezas que Elena había comenzado a revelar. La fundación, continuó Elena, no solo ayudaba a adultos mayores. Creamos una red de protección para personas que, como Carmen, necesitaban desaparecer temporalmente. Personas que habían descubierto verdades incómodas y enfrentaban amenazas por ello. Carmen se levantó suavemente, su voz clara y serena, llenando la sala. Cada persona que ayudamos tenía una historia, una verdad que proteger. Como antigua profesora de finanzas, pude ver el genio detrás del sistema que doña Elena había creado. No solo protegía vidas, preservaba verdades. Los miembros del consejo escuchaban fascinados mientras Carmen explicaba cómo la fundación había construido una red de casas seguras, identidades protegidas y sistemas de apoyo, todo bajo la apariencia de una organización benéfica convencional. Cuando Cinto sentó, doña Elena me encontró esa noche, continuó Carmen. Reconocí en ella la misma determinación que había visto en tantos otros que buscan justicia. El broche que me entregó no era solo una prueba de vida, era un símbolo de confianza, de esperanza. María se adelantó entonces, colocando sobre la mesa un grueso expediente. Estos son los documentos falsificados que mi esposo preparó bajo las órdenes de Ricardo. Incluyen el falso certificado de defunción y los papeles para internar a Carmen en una institución psiquiátrica. El doctor Martínez, quebrado por la culpa, comenzó a llorar silenciosamente. Lo siento,
susurró. Lo siento tanto. Elena desde la pantalla sonrió con compasión. El perdón es posible, doctor, pero primero debe venir la verdad completa. Ricardo, acorralado, intentó alcanzar su teléfono, pero González ya lo había desactivado remotamente. Todas las salidas estaban bloqueadas por personal de seguridad privada, discretamente posicionado durante la presentación. La verdad, dijo Elena, es como las plantas en el jardín de Carmen. Puede tardar en brotar, pero una vez que encuentra el camino hacia la luz, nada puede detener su crecimiento. Fernando se acercó a la pantalla donde se proyectaba la imagen de su madre. ¿Cuándo volverás? Pronto, hijo mío. Muy pronto. Pero primero, debemos asegurarnos de que la justicia siga su curso y que cada persona afectada por las acciones de Ricardo reciba la protección y compensación que merece. Carmen se levantó, mostrando el tejido que había estado creando durante la reunión. Era un intrincado patrón que, visto de cerca, formaba la imagen de un árbol con raíces profundas y ramas que se extendían hacia el cielo. Las raíces de la verdad, dijo suavemente, siempre encuentran su camino hacia la luz. Las consecuencias de la reunión se desplegaron como una ola imparable. Ricardo, enfrentado a la evidencia irrefutable, se derrumbó en su silla mientras los miembros del consejo procesaban la magnitud de las revelaciones. Todo el sistema, explicó González proyectando nuevos documentos, estaba diseñado para parecer perfectamente legal en la superficie. Las donaciones a la fundación se utilizaban como cobertura para un elaborado esquema de desvío de fondos. Elena desde la pantalla continuó, pero cada transacción dejaba un rastro. Como gotas de agua que marcan un camino, cada movimiento financiero contaba una historia. Fernando se acercó a su primo, su voz suave pero firme. ¿Por qué, Ricardo? Teníamos todo lo que necesitábamos. Ricardo, con el rostro desencajado, finalmente habló. Empezó como algo pequeño. Una transferencia aquí, otra allá. Pero luego se volvió más grande que yo. Los políticos involucrados exigían más y más, y pensaste que silenciar a mi madre era la solución, completó Fernando. Ella lo sabía todo, respondió Ricardo, su voz apenas un susurro. Había descubierto cada detalle, cada conexión, cuando me confrontó. Carmen se acercó, su presencia tranquila contrastando con la tensión del momento. El miedo nos hace tomar decisiones desesperadas, pero la verdad, como el agua, siempre encuentra su camino. María, que había estado consolando a su esposo, se levantó. El doctor Martínez está dispuesto a testificar sobre todo, los documentos falsificados, las amenazas, cada detalle. Elena asintió desde la pantalla. La fundación siempre fue más que una organización benéfica. Era un refugio, un lugar seguro para quienes necesitaban protección. Ricardo, al amenazar eso, amenazó no solo a nuestra familia, sino a todos los que dependían de nuestra ayuda. González activó una nueva presentación mostrando la verdadera magnitud de la red de protección que Elena había construido. Casas seguras en toda América Latina, identidades protegidas, sistemas de apoyo, todo diseñado para proteger a personas vulnerables. Como yo, intervino Carmen. Cuando perdí todo por denunciar la corrupción en mi universidad, la fundación me dio una nueva vida. Elegí las calles no por necesidad, sino por elección estratégica. ¿Quién sospecharía que una anciana sin hogar era en realidad una profesora de finanzas internacionales? Los miembros del consejo escuchaban fascinados mientras Carmen explicaba cómo había usado sus años en las calles para observar, recopilar información y proteger a otros que, como ella, necesitaban desaparecer temporalmente. El broche, continuó Carmen, no era solo una prueba de vida, era un símbolo de confianza, una señal de que la red de protección seguía funcionando. Elena sonrió desde la pantalla. Cuando vi a Carmen aquella noche, supe que era la persona perfecta para llevar el mensaje. Su sabiduría, su fortaleza, ella entendía perfectamente lo que estaba en juego. Fernando se acercó a la ventana, observando el jardín que Carmen había creado. Las plantas medicinales florecían bajo el sol de la mañana,
un testimonio vivo de cómo algo hermoso puede surgir de las circunstancias más adversas. ¿Qué sucederá ahora?, preguntó uno de los miembros del consejo. La justicia seguirá su curso, respondió Elena, pero la fundación continuará su verdadera misión: proteger a quienes necesitan ayuda, preservar verdades que necesitan ser contadas. Carmen se levantó, su figura pequeña irradiando una dignidad inmensa. Las plantas nos enseñan que después de cada tormenta viene el renacimiento. La fundación renacerá más fuerte, más sabia. Ricardo fue escoltado fuera de la sala por el personal de seguridad, su imperio de mentiras desmoronándose como un castillo de naipes. El doctor Martínez, acompañado por María, se preparaba para dar su testimonio completo a las autoridades. Elena miró a su hijo a través de la pantalla. Fernando, pronto estaré en casa, pero primero debemos asegurarnos de que cada persona afectada por esto reciba justicia y protección. Lo sé, madre, respondió Fernando, su voz llena de comprensión y amor. Carmen me ha enseñado el valor de la paciencia y la sabiduría. La anciana sonrió, sus ojos brillando con la sabiduría de quien ha visto mucho en la vida. Las verdades más profundas son como las raíces de mis plantas. Crecen en silencio, pero su fuerza sostiene todo lo demás. El sol brillaba con fuerza sobre el jardín de Carmen, donde las mariposas danzaban entre las flores medicinales. Era un nuevo amanecer para la Fundación Monterrey, una promesa de que la verdad, como las plantas bien cuidadas, siempre encuentra su camino hacia la luz. Las semanas siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad controlada. La Mansión Monterrey se había convertido en el centro de operaciones para reorganizar la fundación, mientras González y su equipo trabajaban incansablemente para asegurar que cada evidencia estuviera perfectamente documentada. Una mañana particularmente soleada, Fernando encontró a Carmen en su jardín, que ahora se había expandido considerablemente. La anciana estaba enseñando a un grupo de empleados de la mansión sobre las propiedades curativas de diferentes plantas. Las hierbas, explicaba Carmen con su característica serenidad, son como las personas. Cada una tiene su propósito, su momento de brillar. Y cuando se combinan adecuadamente, su poder se multiplica. Fernando se acercó, observando cómo las manos expertas de Carmen separaban y clasificaban diferentes hojas y flores. ¿Cómo lo supo?, preguntó. Desde el principio parecía entender exactamente lo que estaba sucediendo. Carmen sonrió, sus ojos brillando con sabiduría. En las calles, señor Fernando, uno aprende a leer las señales. Los patrones están ahí para quien sabe observar. Como estas plantas, cada una cuenta una historia si sabes interpretarla. Elena Guzmán apareció en el jardín sosteniendo su tablet. Tenemos noticias, anunció. El último de los documentos ha sido verificado. Todo está listo para el regreso de doña Elena. La noticia se extendió por la mansión como una brisa fresca. Los preparativos comenzaron de inmediato, pero no para una celebración ostentosa. Elena había sido clara en sus instrucciones. Quería un regreso discreto, centrado en el trabajo que quedaba por hacer. La fundación necesita reestructurarse, explicó Elena a través de una videollamada segura. No solo para proteger a quienes lo necesitan, sino para asegurar que algo así nunca vuelva a suceder. Carmen, que había estado escuchando mientras preparaba una de sus infusiones especiales, intervino. Las estructuras más fuertes son como los árboles, flexibles pero con raíces profundas. Fernando asintió, comprendiendo cada vez más la sabiduría que se ocultaba tras las metáforas de Carmen. ¿Cómo podemos fortalecer esas raíces? La transparencia, respondió Elena desde 1900. La pantalla. Pero no la clase de transparencia que se exhibe en informes anuales y comunicados de prensa. La verdadera transparencia, la que permite que la luz llegue hasta las raíces más profundas. González, que había estado trabajando en su laptop, levantó la vista. Los nuevos protocolos están listos.
Cada transacción, cada decisión tendrá múltiples niveles de verificación. Pero lo más importante es el sistema de protección para los denunciantes. Como yo, añadió Carmen suavemente, personas que ven algo incorrecto y deciden hablar sin importar el costo personal. María, que ahora trabajaba activamente en 1900, la reestructuración de la fundación, entró al jardín con nuevos documentos. El testimonio del doctor Martínez ha sido fundamental, no solo para esclarecer lo sucedido, sino para entender cómo prevenir situaciones similares en el futuro. Fernando observó el jardín de Carmen, que ahora se había convertido en un espacio de sanación y aprendizaje. Las plantas medicinales florecían en perfecta armonía, cada una en su lugar preciso, cada una contribuyendo al equilibrio del conjunto. ¿Saben?, dijo Carmen mientras servía su té especial en tazas de cerámica artesanal. En mis años, en la calle, aprendí que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que podemos compartir con otros. Elena desde la pantalla sonrió con emoción contenida. Es por eso que la fundación debe ser más que un refugio. Debe ser un centro de transformación, un lugar donde las personas no solo encuentren protección, sino también propósito. Como su jardín, Carmen, observó Fernando. No solo da refugio a las plantas, sino que las convierte en medicina para otros. La anciana asintió, sus ojos brillando con satisfacción. Cada planta en este jardín tiene una historia que contar, una lección que enseñar, como cada persona que la fundación ha protegido. Elena Guzmán revisó su tablet una vez más. Los preparativos para el regreso de doña Elena están casi completos. El monasterio ha sido un excelente refugio, pero es tiempo de que vuelva a casa. ¿Estamos seguros de que es seguro?, preguntó Fernando, la preocupación evidente en su voz. Las personas que amenazaban a la fundación están enfrentando la justicia, respondió González. Ricardo está colaborando con las autoridades, proporcionando información sobre toda la red de corrupción. Carmen se levantó, dirigiéndose a una esquina especial de su jardín donde crecían flores blancas. Estas flores, explicó, solo florecen después de la tormenta más fuerte. Son un recordatorio de que la naturaleza siempre encuentra el camino hacia la luz. Fernando observó las flores comprendiendo el simbolismo. Su madre, como esas flores, había atravesado la tormenta y ahora estaba lista para florecer nuevamente. La fundación, bajo su liderazgo y con la sabiduría de personas como Carmen, se transformaría en algo aún más significativo. Mañana, anunció Elena desde la pantalla, volveré a casa. No como la persona que se vio forzada a huir, sino como alguien que ha aprendido el verdadero significado de la protección y el propósito. Carmen sonrió, sus manos ocupadas tejiendo otro de sus misteriosos patrones. Las mejores historias, dijo suavemente, son aquellas que no terminan, sino que se transforman en nuevos comienzos. El día del regreso de Elena amaneció con una claridad excepcional. El jardín de Carmen, bañado por la luz dorada del amanecer, parecía brillar con vida propia. La anciana había estado despierta desde antes del alba, preparando una mezcla especial de hierbas para dar la bienvenida a quien se había convertido en mucho más que su protectora. Las plantas saben, dijo Carmen a Fernando, que la había encontrado en el jardín temprano. Sienten cuando algo importante está por suceder. La mansión Monterrey había sido preparada con una elegancia sutil. No había grandes adornos ni ostentación, solo la calidez necesaria para recibir a alguien que regresaba a casa después de un largo viaje. Elena Guzmán coordinaba los últimos detalles con precisión militar. Alberto traerá a doña Elena por la entrada lateral, como acordamos. Seguridad ha verificado cada rincón de la propiedad 3 veces. González, que había decidido quedarse hasta asegurarse de que todo estuviera en orden, monitoreaba las comunicaciones desde su centro de operaciones improvisado. Todas las rutas están seguras. Los equipos de vigilancia están en posición. María, que ahora trabajaba activamente en la reestructuración de la fundación, llegó temprano con nuevos documentos. Los primeros centros de apoyo ya están funcionando bajo el nuevo sistema. La red de protección es más fuerte que nunca. Fernando caminaba por los pasillos de la mansión,
deteniéndose ocasionalmente para observar las fotografías familiares. En cada una de ellas, su madre aparecía con esa mezcla única de elegancia y calidez que la caracterizaba. Las fotografías, dijo Carmen, que lo había seguido silenciosamente, capturan momentos, pero son nuestras acciones las que escriben la verdadera historia. El sonido de un auto aproximándose hizo que todos se detuvieran. Era un vehículo discreto, sin marcas distintivas. Alberto Guzmán conducía con la misma precisión y cuidado que lo había caracterizado durante sus años de servicio. El momento en que Elena Monterrey descendió del auto pareció detener el tiempo. Su figura, aunque más delgada, mantenía la misma dignidad y fortaleza de siempre. Sus ojos, al encontrarse con los de su hijo, se llenaron de lágrimas contenidas. «Fernando», susurró, abriendo sus brazos. El abrazo entre madre e hijo fue largo, silencioso, cargado de todas las palabras que no necesitaban ser dichas. Cuando finalmente se separaron, Elena se volvió hacia Carmen, que esperaba discretamente a un lado. «Carmen», dijo Elena, tomando las manos de la anciana entre las suyas, «mi ángel guardián». Carmen sonrió, sus ojos brillando con sabiduría. «Los ángeles vienen en muchas formas, doña Elena, a veces incluso como ancianas en las calles». Elena recorrió el jardín con admiración. «Has creado algo hermoso aquí, algo que representa perfectamente lo que la fundación debe ser, un lugar de sanación, de transformación. Cada planta», explicó Carmen, «tiene su propósito, como cada persona que encuentra refugio en la fundación». González se acercó con respeto. «Doña Elena, todos los sistemas están funcionando según lo planeado. La transición ha sido suave». «Gracias», respondió Elena, su voz firme. «Pero nuestro trabajo apenas comienza. La fundación debe evolucionar, adaptarse, crecer». María se adelantó con una carpeta. «Los nuevos programas están listos para implementarse. Centros de capacitación, proyectos de desarrollo comunitario, sistemas de apoyo integral. Y jardines», añadió Carmen suavemente. «Jardines como este, donde las personas puedan reconectar con la sabiduría de la tierra». Elena asintió, comprendiendo la profundidad de la sugerencia. La sanación viene en muchas formas, a veces a través de la protección física, a veces a través de la conexión con la naturaleza. Fernando observaba la interacción, maravillado por cómo dos mujeres tan diferentes en apariencia podían estar tan profundamente conectadas en propósito y visión. «Hijo», dijo Elena, volviéndose hacia él, «la fundación necesitará un nuevo tipo de liderazgo, uno que combine la experiencia con la innovación, la precaución con la audacia, y la sabiduría de las calles con la fortaleza de las instituciones», añadió Carmen, sus manos ocupadas tejiendo un nuevo patrón. Elena tomó el tejido de Carmen admirando los intrincados diseños. «Cada hilo cuenta una historia, ¿verdad? Como cada decisión que tomamos», respondió la anciana. «Todo está conectado, todo tiene un propósito». El sol alcanzó su punto más alto, bañando el jardín en una luz brillante. Las plantas medicinales de Carmen parecían brillar con una energía especial, como si celebraran el inicio de una nueva era. «La verdad», dijo Elena observando el jardín, «es como estas plantas. Necesita cuidado, protección y el ambiente adecuado para florecer. Pero una vez que echa raíces, nada puede detener su crecimiento». 6 meses. Después del regreso de Elena, la Fundación Monterrey se había transformado completamente. El antiguo edificio corporativo ahora albergaba un centro integral de apoyo comunitario, con Carmen supervisando un extenso jardín terapéutico en el techo. Una mañana especialmente significativa, Elena reunió a todos en el jardín de Carmen, que se había convertido en el corazón espiritual de la nueva fundación. Las plantas medicinales florecían en abundancia y el aire estaba perfumado con hierbas aromáticas. «Hace un año», comenzó Elena, su voz clara y fuerte, «pensé que estaba perdiendo todo. Pero en realidad,
estaba a punto de descubrir el verdadero significado de la riqueza. Carmen, que tejía tranquilamente mientras escuchaba, sonrió con sabiduría. Sus manos creaban patrones cada vez más complejos, cada uno contando una historia diferente de transformación y renovación. La fundación, continuó Elena, ya no es solo un refugio, es un centro de transformación, un lugar donde las personas no solo encuentran protección, sino también propósito. Fernando, que había asumido un papel activo en la dirección de la fundación junto a su madre, asintió. Cada semana recibimos personas que necesitan ayuda, no solo protección física, sino orientación, apoyo, una oportunidad de reconstruir sus vidas. María, que ahora dirigía el programa de apoyo psicológico, añadió: el modelo que Carmen desarrolló con su jardín se ha convertido en una parte integral de nuestro proceso de sanación. El jardín se había expandido considerablemente, ocupando ahora varios niveles del edificio. Cada espacio verde tenía un propósito específico: plantas medicinales, flores terapéuticas, huertos comunitarios. Era un testimonio vivo de cómo la sabiduría antigua podía complementar los métodos modernos de ayuda. Las plantas, explicó Carmen a un grupo de nuevos residentes, nos enseñan sobre la paciencia y la perseverancia. Cada una tiene su tiempo de crecer, de florecer, de dar frutos. Elena Guzmán, que ahora coordinaba la red internacional de la Fundación, se acercó con su tablet. Los nuevos centros en América Latina están funcionando perfectamente. El modelo se está replicando con éxito. ¿Y Ricardo?, preguntó uno de los miembros del consejo que había venido a la reunión. Está colaborando con las autoridades, respondió González, que había decidido quedarse en México como asesor permanente de la Fundación. Su testimonio ha sido fundamental para desmantelar redes de corrupción en varios países. Elena se acercó a Carmen, observando el tejido en sus manos. ¿Qué historia nos cuentas hoy con tus hilos? La anciana extendió su trabajo, revelando un intrincado diseño que mostraba un árbol cuyas raíces se entrelazaban con símbolos que representaban diferentes aspectos de la fundación: protección, sanación, educación, transformación. Esta es la historia de todos nosotros, explicó Carmen. Cada hilo representa una vida, una decisión, un momento de transformación. Juntos forman algo más grande que la suma de sus partes. Fernando se acercó para examinar el tejido más de cerca. Como la fundación, cada persona que ayudamos, cada historia que protegemos, forma parte de un tapiz más grande. Exactamente, asintió Carmen. Y como en el tejido, la fortaleza viene de cómo los hilos se entrelazan, se apoyan mutuamente. María trajo una noticia emocionante. El primer grupo de residentes ha completado su programa de capacitación. Están listos para comenzar sus propios proyectos comunitarios. Elena sonrió con orgullo. Este es el verdadero éxito: ver cómo las personas que llegaron buscando refugio se transforman en agentes de cambio para otros. El doctor Martínez, que había sido reintegrado a la Fundación después de su sincero arrepentimiento y colaboración, ahora dirigía un programa de atención médica integral. La sanación, comentó, debe abordar tanto el cuerpo como el espíritu. Carmen se levantó, dirigiéndose a un nuevo sector de su jardín donde jóvenes aprendices cultivaban plantas medicinales bajo su tutela. El conocimiento, dijo suavemente, es como estas semillas. Debemos plantarlo, nutrirlo y compartirlo para que crezca. Elena observó la escena con emoción contenida. La fundación se había transformado en algo mucho más significativo de lo que jamás había imaginado. Ya no era solo una organización de protección, era un verdadero centro de transformación social. ¿Saben?, dijo Carmen mientras enseñaba a sus aprendices el arte de la herbolaria. En mis años en las calles aprendí que la verdadera riqueza está en lo que podemos dar a otros. Cada planta en este jardín es un regalo para alguien que necesita sanación. Fernando, observando la interacción, comprendió que la verdadera transformación de la Fundación no estaba en sus nuevos programas o estructuras, sino en cómo había redefinido el significado de la ayuda y la protección. Mañana,
anunció Elena, inauguraremos el primer centro de capacitación completo. Un lugar donde las personas no solo encontrarán refugio, sino también las herramientas para reconstruir sus vidas. Carmen sonrió, sus ojos brillando con la sabiduría de quien ha visto la vida en todas sus formas. Y así, el círculo se completa. Los que fueron protegidos se convierten en protectores. El sol comenzaba a ponerse sobre el jardín, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Las plantas de Carmen se mecían suavemente en la brisa vespertina, como si asintieran en silenciosa aprobación. La celebración del primer aniversario del regreso de Elena coincidió con la inauguración del Centro de Capacitación Integral de la Fundación Monterrey. El edificio, un antiguo almacén renovado, se había transformado en un espacio luminoso y acogedor, con amplios jardines diseñados según los principios que Carmen había establecido. Este lugar, dijo Elena durante la ceremonia de inauguración, representa todo lo que soñamos para la Fundación. No solo un refugio, sino un espacio de transformación y renacimiento. El centro incluía aulas de capacitación, talleres de oficios, espacios de counseling y un extenso jardín terapéutico que era una réplica ampliada del jardín original de Carmen. La anciana había supervisado personalmente cada detalle de su diseño y plantación. Las plantas, explicaba Carmen a un grupo de visitantes, son nuestras maestras más pacientes. Nos enseñan sobre el crecimiento, la resistencia y la importancia de las raíces fuertes. Fernando, que ahora compartía la dirección de la fundación con su madre, observaba con orgullo cómo el sueño de transformación se había materializado. El centro no solo ofrecía protección a quienes lo necesitaban, sino que también les proporcionaba las herramientas para reconstruir sus vidas. Cada persona que llega aquí, comentó María, ahora directora del programa de apoyo psicosocial, tiene una historia única. Nuestra tarea es ayudarles a transformar esas historias de supervivencia en historias de triunfo. Elena Guzmán presentó los resultados del primer año. Docenas de personas capacitadas, nuevos emprendimientos sociales iniciados, una red de apoyo que se extendía por toda América Latina. La transformación, dijo, es contagiosa. Cada persona que ayudamos se convierte en un agente de cambio para otros. Carmen, sentada en su lugar de honor durante la ceremonia, tejía un nuevo patrón. Sus manos expertas entrelazaban hilos de colores brillantes, creando una imagen que parecía cobrar vida con cada movimiento. ¿Qué representa este tejido, Carmen?, se preguntó Elena admirando el intrincado diseño. Es la historia de la fundación, respondió la anciana con una sonrisa serena. Cada hilo representa una vida tocada por nuestro trabajo. Los patrones muestran cómo todas estas vidas se entrelazan, creando algo más grande que nosotros mismos. González, que había decidido establecerse permanentemente en México para continuar su trabajo con la fundación, presentó los nuevos protocolos de seguridad y protección. La transparencia, explicó, puede coexistir con la seguridad cuando se maneja con sabiduría. El doctor Martínez, rehabilitado y dedicado ahora a la atención integral de los residentes, compartió historias de recuperación y sanación. La medicina, dijo, es más efectiva cuando se combina con la compasión y la sabiduría ancestral. Mientras el sol comenzaba a ponerse, bañando el nuevo centro en una luz dorada, Elena reunió a todos en el jardín principal. Este lugar, dijo su voz llena de emoción, es un testimonio de que la verdad y la justicia siempre encuentran su camino. Pero más que eso, es una prueba de que la transformación es posible cuando nos unimos con un propósito común. Carmen se levantó, su pequeña figura irradiando una dignidad inmensa. En mis años en las calles, dijo, aprendí que la verdadera fortaleza no está en los muros que construimos, sino en los puentes que tendemos hacia otros. Fernando tomó la palabra. Hace un año, cuando todo parecía perdido, una anciana, sabia, apareció en nuestras vidas con un mensaje de esperanza. Hoy, esa esperanza se ha multiplicado y transformado en algo más grande que todos nosotros. Elena abrazó a Carmen.
sus ojos brillantes con lágrimas de gratitud. Tú no solo salvaste mi vida, susurró, nos mostraste un nuevo camino. El tejido de Carmen, ahora completo, fue desplegado en una pared del centro. Era una obra de arte extraordinaria que mostraba un árbol cuyas raíces y ramas se entrelazaban con símbolos de esperanza, transformación y renovación. Las historias más importantes, dijo Carmen mientras los últimos rayos del sol iluminaban su tejido, son aquellas que continúan creciendo y transformándose como las plantas en nuestro jardín. Y así, mientras el sol se ponía sobre el nuevo centro de capacitación integral, la Fundación Monterrey celebraba no solo un año de transformación, sino el inicio de un nuevo capítulo en su misión de proteger, sanar y transformar vidas. La verdad había encontrado su camino hacia la luz, y con ella, innumerables historias de esperanza y renovación comenzaban a florecer, como las plantas en el jardín de Carmen, bajo el cuidado amoroso de quienes entendían que la verdadera riqueza está en el poder de la transformación y la sanación. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Elena, Fernando y Carmen los haya conmovido y les haya mostrado el poder transformador de la verdad y la sabiduría. Para seguir este viaje de historias inspiradoras, hemos preparado una lista especial con narrativas igualmente cautivadoras. Encuéntrenla haciendo clic a su izquierda. Si esta historia tocó sus corazones, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad y la belleza de la vida. Los esperamos en los comentarios para compartir sus reflexiones sobre esta extraordinaria historia de transformación y esperanza.